Bueno, comenzamos con la clase del día de hoy. Con respeto a las personas que ya están conectadas, vamos a comenzar con este módulo de eh, global complementario. Hoy vamos a compartir esta clase junto con Amalia. Está conectada también. Amalia, buenas tardes. Buenas Y, eh, tardes. Vamos a comenzar con lo que es la enajenación de bienes raíces con un ejercicio. Ya, cualquier duda ustedes me van comentando. Y solamente comentarles que el día jueves vamos a tener una clase extensiva para abordar algunos puntos los cuales no se pudieron abordar en las otras clases, entendiendo la complejidad de cada uno de los módulos. Respecto al mío, vamos a poder ver las declaraciones juradas del 14A, ¿ya? Y también vamos a poder revisar el ejercicio en función a determinar los códigos que tiene cada uno de los recuadros, que es lo importante a la hora de presentar la declaración de renta, entendiendo que todo se debe transcribir a los recuadros número 12, 13, 14, 15 y 6 del formulario 22 y por tanto eso les va a servir. Y además, una vez de que ya revisaron todos los regímenes tributarios, ideal ahora conocer las normas de cambio de régimen, normas de armonización, como se conozca, normas de traslado, para ver cuál es el impacto que tiene en nuestro resultado o en nuestros registros, trasladarnos de un régimen completo a uno simplificado, a uno sin contabilidad, ya, y viceversa. Entonces va a ser súper nutritiva la clase del jueves porque va a ser bien práctica dentro de todo lo teórico que hemos visto y también nos va a acompañar Álvaro. Ya, no sé si Amalia va a estar el día jueves. Yo creo que sí. Perfecto, mejor aún Eh, todavía. Sí, Byron, dígame. don Eduardo estaba preguntando por los archivos de la clase y estaba viendo que los enviamos al WhatsApp, ¿cierto? Sí, Sí. ¿Le acomoda, don Eduardo, o pido que lo remitan al correo? mm, yo creo Lo que que sea ideal, más ideal. práctico, disculpen, lo que sea más práctico porque en la mañana lo que envió el profe no me llegó, por eso estaba preguntando de qué correo estaban remitiendo los ejercicios. Ah, o sea, también los anteriores no le llegaron. Sí, 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 exactamente. Ah, Entonces, ya, si tienen un correo corporativo ustedes que de ahí mandan todos los archivos, desconozco. ya, ya. Voy a preguntar. Byron, una consulta, hoy día ¿qué tema vamos a tratar? Hoy día vamos a tratar la enajenación de bienes raíces por personas naturales y vamos a revisar las exenciones y créditos de global complementario. ¿Y la sociedad profesional de cuándo la vamos a ver esa? ¿Perdón? La tributación de las sociedades profesionales. La tributación de sociedades profesionales. Sí. Lo que pasa es que hubo un curso de parte de ustedes, ¿ya? ¿Mm? No me acuerdo qué colega fue que la hizo, pero quedé con algunas dudas, no sé si me las puede aclarar ahora, si es que no hay a un curso o vamos a tratar la tributación en los ejercicios de esto que estamos viendo de renta, te pregunto. Ya, ok. Sí, yo creo que es atingente. Es Ya, atingente. Es ya, ok, atingente. Espérenme. gracias. Don Eduardo, coménteme, ¿cuál es la consulta que tiene sobre las sociedades profesionales? Mientras le envían la información a su correo. Ya, muchas gracias, Byron. Mira, lo Diga. que pasa es que el otro día, en la clase que hubo de sociedades profesionales, ¿ya? Creo que mal entendí, o no sé por así decirlo. Entiendo que los profesionales reciben una parte de la base imponible de lo que determina la sociedad profesional como tal, que va en el código 617 del recuadro número uno. Ok. Pero en esa clase entendí, creo, que el profesional, a esa base tú igual podías aplicarle gastos presuntos del 30%. Y Gastos presuntos del 30%. claro,
¿ya? Ya, ok. Ahora, entonces yo leyendo los recuadros que están, hacen relación al 6 y 7, al 465, 494, me dice que no debiera imputarle gastos presuntos a esa recepción de esa base imponible. Pero me pareció haber visto la clase y dijeron que sí. O yo malinterpreté, no sé si otros colegas que estaban en su momento entendieron lo mismo, por eso la duda. Muy buena pregunta porque es parte de lo que se está viendo ahora con todo este resurgimiento de las sociedades profesionales desde la 21.420. Sí, veamos qué nos dice el instructivo, creo yo. Ujú. Ya. Mm, Disculpe, esa pregunta es porque tributan en segunda categoría, ¿no es cierto? Exactamente, las sociedades profesionales, recopilando un poco, las sociedades profesionales tienen dos opciones. La opción de tributar bajo las normas del 42 número 2 o tributar bajo las normas de primera categoría y por lo tanto ahí desprenden también los documentos tributarios los cuales van a trabajar. ¿Ya? Entonces, una sociedad profesional puede emitir factura exenta si tributa en primera categoría o emitir boletas de honorario si es que tributa en 42 número 2. Entonces, desde ahí se desprende qué pasa con este gasto presunto, ya que da la ley a los contribuyentes profesionales que generen renta del 42 número 2 entendiendo que hay dos tipos de gastos, gasto efectivo y el gasto presunto. Ya y el gasto presunto es el 30% de sus ingresos brutos. Ayer hablaban de gasto efectivo, entonces me parece que también escuché lo mismo que dice el colega que podía tener gastos en su declaración de renta, algo así dijeron, o no estoy mal, no sé. Claro, o sea, está la opción de, en el fondo, los gastos efectivos, elegir esa opción de tributar conforme a los gastos efectivos o bien con la presunción del 30%. Eso es lo que se comentó ayer Claro, por Álvaro. porque, o sea, entendamos que si la distribución de los ingresos está bajo una renta efectiva, entendiendo la renta efectiva que sería una base determinada, ¿ya? Eh, no puede... y sobre esa base de renta efectiva se reconocieron gastos, no se pudiese hacer el gasto presunto porque el gasto presunto funciona en base a desecho mis gastos efectivos y ocupo mis gastos presuntos. Entonces siempre prima que yo estoy declarando mi renta bruta. Sí, yo Entonces, pienso lo mismo. Por lo entonces tanto, desde ahí tendría que revisar la clase y ver qué fue lo que qué fue lo que pasó, qué fue lo que se hizo, cuál fue el ejemplo que tomaron en función de no duplicar o sea, de no, claro, de no erosionar la base eh, de manera correcta. ¿Ya? Es que como te dice, o uno o el otro. Exactamente, sí, no son, son excluyentes. sí, por lo que yo estuve leyendo, si yo recibo una base determinada de sociedades profesionales al recuadro número 1, no debieras hacer ningún tipo de deducción porque ya viene una base depurada, ¿ya? A mi parecer. Y eso, por ejemplo, me lo dice ahí en el recuadro del código 67, dice, no se podrá rebajar ninguna cantidad por concepto de gastos efectivos, gastos presuntos o procesión de asignación de zona, dice, en los códigos 465, 494 y 850. Claro, exactamente. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, el tema de los gastos, ¿dónde se regula? En el artículo 50. O sea, Ujú, ahí donde se determina y da esta opción de decir, ok, ustedes determinen su ingreso efectivo similar a cómo se determina la base, o sea, la primera categoría, ¿ya? O sea, con renta efectiva. Y luego, al último dice, no obstante a eso, puede rebajar de la renta bruta el gasto presunto. ¿Ya? pero Entonces, sí. O sea, si yo estoy declarando en mi recuadro uno una renta bruta, puedo ocupar el código de gastos presuntos. El tema aquí es que, claro, porque en este recuadro
Ujú. En este recuadro existen gastos efectivos, existe un código para los gastos efectivos, entonces es uno o el otro, son excluyentes los dos. Entonces, Entiendo. obviamente que si dentro de lo que yo estoy informando en el 617 es una renta efectiva, acá está. Ujú. Aquí dice que Código 617 del recuadro número 1. Participación en sociedades profesionales de segunda categoría. Los socios de sociedades profesionales clasificadas en la segunda categoría que no hayan optado por declarar la renta proveniente de su actividad de acuerdo con las normas de primera categoría deberán registrar la cantidad que se indica en el párrafo siguiente para que conjuntamente con las demás rentas anotadas en este recuadro de existir la trasladan al 618. Ya, o sea, se sube. El valor a registrar en el 617 debe corresponder a la participación que al socio le corresponda de acuerdo con el respectivo contrato social sobre el valor registrado en la sociedad profesional del 618 del recuadro número 1 de su propio formulario 22. El valor anotado en el 617 no se podrá rebajar ninguna cantidad por concepto de gasto efectivo, gastos presuntos o presunción de asignación a que se refiere tanto. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Es porque esa participación ya viene, ya es una renta determinada, ¿ya? Ujú. En el sentido que se calcularon los ingresos y se restaron los gastos para realizar la actividad, ¿ya? Entonces, en ese sentido, aquí dice, no se le puede rebajar ni gasto efectivo, ni gasto presunto, ni presunción de zona. ¿Por qué? Porque ya está todo rebajado en la participación. ¿Ya? Es como que yo a una utilidad le quisiera rebajar un gasto, a un porcentaje de mi participación le fuera a rebajar un gasto, obviamente que no va a corresponder porque esa utilidad ya viene determinada con ingresos menos gastos. ¿Ya? Así que no sé qué habrá pasado en la clase, pero en conclusión, las participaciones no se le puede rebajar gasto efectivo, gasto presunto ni presunción. ¿Ya? Ok. Sin embargo, dice, se podrá rebajar el ahorro previsional que el socio de la sociedad de profesionales haya efectuado como tal, el cual se determinará y deducirá conforme a las instrucciones del Código 770. Y eso es básicamente lo que indica el artículo 50. Parte diciendo que uno puede restar el ahorro previsional. ¿Ya? Las donaciones, las cotizaciones previsionales para pensión que se realice como forma independiente, conforme al dispuesto en el inciso segundo del artículo 50. ¿Ya? ¿Y qué más dice aquí? Cabe señalar que los socios de sociedades profesionales deben además anotar la participación que corresponda de acuerdo al respectivo contrato social. Ya tienen que anotar su participación. ¿Sí? O sea, en conclusión, a la participación no se le aplica ni un descuento más porque esta ya viene descontada desde la sociedad, desde la persona jurídica. ¿Ya? Gracias, Byron. De nada. Byron, ¿Sí? otro comentario al respecto es que aquí doña Marisol Perfecto. está comentando que gasto presunto es solo para personas naturales, ya sea 30% gasto efectivo, como para las sociedades de profesionales no. Y en ese sentido está revisando la normativa que está en la ley, el inciso que lo establece. Claro, dice que en el fondo aquellos que ejerzan su profesión o ocupación de forma individual. Y ahí el fondo dice que van a poder declarar sus rentas solo a base de los ingresos brutos sin considerar los gastos efectivos y dice que los contribuyentes tendrán derecho a rebajar a título de gastos necesarios para producir la renta un 30% de los ingresos brutos anuales. Entonces ahí está la opción. Entonces ahí es correcto, pero claro, es una opción, no es las dos. Ujú. Claro, exactamente. No son las dos. eh, Según el artículo 50, no son las dos. El inciso primero parte diciendo que va a tomar como la pertinencia de la primera categoría en función a la necesidad del gasto, ya en función a la generación de ingresos como rentas profesionales. Y además, según lo que revisamos ahora en el instructivo de la T 2025, que es básicamente la jurisprudencia que tenemos para operación renta, nos indica que la participación no se le debe descontar ningún gasto presunto, por lo tanto yo no puedo ocupar.
Si yo ocupo el 617, no puedo ocupar ni el 465, ni el 494, ni el 850. ¿Ya? Y aquí en el 896 dice participación en ingresos brutos. Ahí yo Bruto. tengo que colocar el monto de mi participación. ¿Ya? Eso respecto a la consulta. Muy buena acotación, don Eduardo, para aclarar sobre todo que nos vamos a ver insertos en este año. O sea, desde este año creo yo que, porque el año 2023 fueron pocas las sociedades profesionales, siendo que había un régimen simplificado. Todavía hay empresas que se están convirtiendo para poder tener la exención. Eso. Y también decir que pueden ustedes presentar petición administrativa para cambiarse a primera categoría si es que encuentran que su planificación tributaria es más conveniente la primera categoría que la segunda categoría. ¿Ya? Eso respecto al tema. Bueno, ahora respecto a lo que es la enajenación de bienes raíces por personas naturales, ya es un punto importante em, que hay que barajar a la hora de determinar la renta bruta de de una persona que es contribuyente del impuesto popular complementario. Y no es muy difícil de comprender, ¿ya? Entendiendo que los conceptos generales de la renta, todo aumento patrimonial es ingreso renta, no obstante pasa por ciertos filtros, pasa por ciertas consideraciones que hace que no se, no se considere renta ese ingreso, ¿ya? Y desde ahí lo que queda, pueden haber algunas exenciones y podemos llegar a lo que son las rentas realmente afectas. Entonces, ¿dónde es importante detenernos cuando queremos ver esta norma? En el 17 número 8 de la ley de la renta, ahí nosotros podemos encontrar Ay, qué rico. cantidades que obtienen personas naturales, ¿ya? Y entre esas nosotros podemos encontrar la letra B, que es básicamente la enajenación de bienes raíces ya situados en Chile y los cuales tienen una exención tributaria considerable sobre el mayor valor que se obtiene en esa enajenación. ¿Ya? Otro punto importante también es la letra G sobre el tema de la adjudicación de los bienes, ¿ya? Entendiendo que se puede dar una situación en donde el contribuyente no tenga los bienes que están ajenando asignados a su patrimonio personal. ¿Ya? Entonces los marqué con negrito ahí porque son dos letras importantes a la hora de barajar la tributación de una persona que tiene un bien raíz. Entonces, y bueno, y el número 7 que es básicamente la devolución de capital, entendiendo la devolución capital como tal, cuando no hay utilidad acumulada. O sea, una vez de que yo retiro toda la utilidad acumulada, puedo yo retirar capital, independientemente que en la escritura diga devolución de capital, tributariamente los registros son los que mandan, y una vez agotado todas las utilidades tributables ya y no tributables, puedo yo retirar el capital. Eh, Entendiendo que, Byron. ¿sí? Doña Janet pregunta si en este caso se aplica para los empresarios individuales. Ya, súper importante ese punto. Voy para allá. En el 17 número 8 lo importante y lo que siempre se habla es sobre el mayor valor, ¿ya? Y siempre tiene que ser un número positivo, ¿ya? Entendiendo que la utilidad, básicamente, ¿ya? Que tiene otro nombre, y que se construye en base al precio o valor de venta que se le asigne y el costo tributario. La diferencia positiva es el mayor valor y el cual nosotros vamos a hablar toda esta sección. Entonces, ¿qué es lo que pasa con
la enajenación de bienes raíces y lo que es y lo que es el artículo 17 número 8, ¿ya? Son cantidades que obtienen personas naturales siempre que no se originen en la enajenación de bienes asignados a su empresa individual, con las excepciones y en los casos y condiciones que se indican en los párrafos siguientes, que puede dar que, no sé, la enajenación de un vehículo ya que está asignado a su empresa individual como renta presunta puede no estar. O sea, puede ser ingreso no renta ese mayor valor, en el caso que se dé. ¿Ya? Entonces, partamos de la base que la persona natural no tiene que tener este bien asignado a su empresa individual. Entonces, una vez que este inmueble lo tenga asignado a su empresa, a su ficción de empresario individual, no puede ocupar la franquicia de la letra B del número 8 del artículo 17. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante. ¿Ya? Es súper importante ese punto. Ahora bien, se desprenden varios análisis desde ahí, en función a cómo yo puedo plantear una planificación tributaria respecto a ese tema, entendiendo, por ejemplo, el boom inmobiliario que se dio con el 27 bis, ya, y cómo eso repercutió en que muchas personas naturales tuvieran varios inmuebles que están rentabilizando y que lo ocupan como vehículo de inversión y que lo asignaron a su persona natural porque básicamente los requisitos financieros lo obtuvieron como persona natural. Entonces, ¿qué hicieron? Asignaron ese bien a su empresario individual. ¿Ya? Entonces, obviamente que para computar los requisitos necesarios para estar en primera categoría y activar el 27 bis. Entonces, de cierta forma, esto viene como a separar los tipos de contribuyentes y a decir, ok, los que tienen ese beneficio no pueden tener este otro beneficio. ¿Ya? Y ahí es súper importante porque también uno puede planificar ahora bien, entendiendo que el 27 bis está restringido para los primeros dos inmuebles. Algunos contribuyentes se vieron con sus 27 bis denegados. ¿Ya? Y por lo tanto están ahí y algunos sí realizan la actividad y otros realmente crean una ficción en el tema del arriendo del inmueble amoblado, solamente para el mal uso del 27 bis. Entonces, claro, de ahí se desprende qué puedo hacer yo para desasignar este bien raíz que está en una persona natural. Entonces ahí nacen algunas condiciones, o sea, o lo hago por término de giro, o lo hago por devolución de capital, o lo hago por retiro de especie. Entonces, claramente que es importante leer el artículo 17 en sus distintos numerales porque también habla, por ejemplo, el 17 número 7 sobre las devoluciones de capital, que va a ser ingreso no renta hasta el monto efectivamente aportado. Entonces, la diferencia positiva que se puede dar va a pagar impuestos a la renta. Otra cosa es cuando se haga término de giro, las adjudicaciones por término de giro, también va a ser al valor de los capitales aportados. Entonces, claro, queda una opción que sería el retiro, ¿no es cierto? El tema es que el retiro de especies inmuebles, ya que eso se circunscribe en básicamente un hecho grabado especial de la letra D de la ley del IVA y por lo tanto también se repercute la base imponible de la letra del artículo 16 letra B. Entonces, básicamente, claro, tiene que, de cierta forma, hacerse cargo del IVA, porque va a generar un IVA débito, que obviamente que si un inmueble nuevo, ya lo va a costear con el mismo crédito fiscal que generó el inmueble. Y si es un inmueble el cual no tuvo IVA, va a tributar por la diferencia y va a tener una base imponible de IVA, el cual no va a estar grabada porque ese trozo de base imponible era el valor del inmueble el cual no tuvo IVA. ¿Ya? Pero obviamente que hablamos en los casos
de los contribuyentes que quisieron tomar el 27 bis y no lo lograron, porque los que lograron tener el 27 bis, la peor decisión que pueden hacer es tratar de desasignar su activo porque tienen que reintegrar a través de los pagos de IVA el remanente que pidieron como devolución. Entonces, esto yo lo estuve pensando y se los quiero transmitir a ustedes porque es parte de las cosas que uno se va preguntando en los casos que vienen, y esto es un caso real de un contribuyente el cual tiene 3 departamentos, de los cuales solamente le devolvieron de uno, y por lo tanto tiene 2 departamentos, uno en patrimonio personal y 2 asignados a su empresa individual, y los cuales ahora vamos a ver la posibilidad de retirar ese departamento desde su asignación de empresa individual y pasarlo a su patrimonio personal. ¿Ya? Entonces, sí o sí tienen que evaluar el efecto en renta y evaluar el efecto en IVA, pero sí se puede dar la posibilidad y uno sí puede sanear y, por decirlo así, o cumplir con los requisitos que está pidiendo la letra B del número 8, que es básicamente una persona natural que su bien raíz no esté asignado a su empresa individual. Ya, dicho eso, esto entrega un beneficio para el mayor valor en la venta de bienes raíces, y que obviamente que tiene ciertos requisitos y que también toma ciertos mecanismos de la letra A, entendiendo que en el número 8 la letra A es la enajenación de derechos sociales y acciones, y la letra B es la enajenación de bienes raíces. Entonces hay ciertos mecanismos que lo toman de la letra A. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que dice acá en el número 1 de la letra B? Se aplicará en lo que fuese pertinente en las reglas señaladas en el literal 2 y 3 de la letra A anterior. ¿Ya? No obstante, para efectos de la letra B, el costo tributario también estará conformado por el valor de adquisición del bien respectivo y los desembolsos incurridos en mejoras que hayan aumentado su valor, reajustados de acuerdo a la variación del IPC. ¿Ya? Según corresponda y el mes anterior a la enajenación. Las referidas mejoras deberán haber sido efectivamente, o sea, efectuadas por el enajenante o un tercero siempre que hayan pasado a formar parte de la propiedad del enajenante y declaradas en la oportunidad que corresponda ante el servicio, en la forma que establezca mediante resolución para ser incorporadas en la determinación del avalúo fiscal de la respectiva propiedad para fines de impuesto territorial con anterioridad a la enajenación. Entonces, claro, aquí lo que dice el literal 1 es básicamente habla del costo tributario y que recoge el mecanismo de el literal segundo y tercero de la letra A, ya que en cómo determinar mi costo tributario. Pero aquí dice que mi costo tributario básicamente va a ser mi valor de adquisición corregido más las mejoras efectivamente realizadas y que sean parte del bien y que sean propiedad del enajenante, también reajustadas desde la fecha que se realizaron hasta la fecha de la enajenación. Pero coloca un ingrediente especial que es básicamente que tienen que estar informadas en el servicio y que tienen que estar incorporadas en la base imponible del avalúo fiscal. Entonces, de cierta manera, tuvieron que pagar impuesto territorial. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que pide también una antigüedad este beneficio. Entonces, aquí se desprenden eh, varias situaciones que uno debiese tenerlas claro antes de enajenar. Vamos a ver una jurisprudencia que habla sobre el tema de informar las mejoras. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice la letra A en los literales que nos indica la lámina anterior? Dice que para determinar el mayor valor que resulte de la enajenación, se deducirá del precio o valor asignado a dicha enajenación el costo tributario. Del mayor valor así determinado deberán deducirse las pérdidas provenientes de la enajenación de los bienes señalados en esta letra, obtenidas en el mismo ejercicio.
Para estos efectos, dichas pérdidas se reajustarán de acuerdo con el porcentaje del IPC, ¿ya? En todo caso, para que proceda esta deducción, dichas pérdidas deberán acreditarse fehacientemente ante el servicio. O sea, que realmente sostuvieron estas pérdidas. Pero lo que recoge la letra B es que dice, ok, pero el costo tributario se va a determinar de esta forma. ¿Ya? Valor de adquisición corregido más mejora debidamente informada, también corregida a la fecha de la enajenación. Consulta, ¿Tienen alguna consulta? es que estaba hablando de un beneficio, pero no entendí cuál es el beneficio. Está en efecto este beneficio, decía usted, pero ¿cuál es el beneficio? Ok, vamos para allá. Entonces, ¿qué es lo que dice el literal número 2? ¿Ya? Eh, no constituirá renta asimismo aquella parte del mayor valor que no exceda, ya independientemente del número de enajenaciones realizadas o del número de bienes raíces de propiedad del contribuyente, la suma total equivalente a 8.000 UFs. O sea, ¿qué quiere decir aquí? Aquí lo que está diciendo es que se va a determinar un mayor valor según el literal 1, que va a estar construido por el precio de venta, menos el costo tributario, y ese mayor valor ya va a ser una cantidad que, si es menor a 8.000 UFs, no se va a constituir renta. ¿Ya? Si es que ese mayor valor es eh, generado por un contribuyente que tenga un bien raíz que no esté asignado a su empresa individual. ¿Ya? O sea, básicamente una persona natural sin contabilidad. Para el cómputo de esta se utilizará el valor de la UF correspondiente al último día del ejercicio donde tuvo la enajenación. Entonces, a final de año es donde yo determino el saldo de mi 8.000 UF. ¿Ya? El servicio mantendrá a disposición de los contribuyentes los antecedentes que disponga sobre las enajenaciones. Y es por eso que es importante que cuando estamos construyendo la propuesta de declaración de renta y se abre el módulo de enajenación de bienes raíces, uno deba completarlo de manera correcta, porque si uno no lo completa de manera correcta, puede que no esté computando los requisitos para los 8.000 UF. ¿Ya? Entonces, en el caso que yo no informe la renta porque está dentro de los requisitos, pero dentro del módulo de enajenación de bienes raíces no informé bien, ya puede que me observe la renta. Entonces, eso es importante entenderlo. Después dice que en el literal tercero, que si el mayor valor excede de las 8.000 UFs, ya va a estar grabado con el impuesto popular complementario, o también puede tributar con un impuesto único. O sea, eso quiere decir que uno paga ese impuesto sobre ese mayor valor, y ese mayor valor no se declara en el formulario 22 del 10% sobre la renta percibida. Entonces también es importante entender ahí que se puede dar esa modalidad, y también entender que las planificaciones tributarias no siempre, a mi criterio, debiesen ser optimización del pago de los impuestos, sino que también simplicidad en el proceso de declaración. ¿Ya? Entonces creo yo que también es importante barajar la opción de simplificar el cumplimiento tributario, en función de decir, ¿sabes que está la posibilidad de que pague el 10% como impuesto único sobre el mayor valor y listo, y se acabó? Y no se junta con las demás rentas, no se tiene que juntar con tu sueldo, con tu honorario, ni cambiar de tramo, ni absolutamente nada. Entonces, quizá el contribuyente dice, ok, del mismo monto de la enajenación, saco este impuesto y lo pago. Ya. Eh, Después, que dice el literal número 4, ya, lo establecido en el número 2 y 3,
aplicará siempre, y aquí es donde esto es súper importante porque uno de los requisitos esenciales, ¿ya? Es que tiene que tener una antigüedad de tenencia, ¿ya? Eh, que sí o sí debe tener un año entre la fecha de adquisición y enajenación, mínimo un año. Y se amplía a 4 años en el caso que sea subdivisión de terrenos, que sean eh, terrenos urbanos, rurales, derivados de la construcción de edificios por piso de departamento, incluyendo bodegas y estacionamiento. ¿Ya? El que se contará desde la adquisición o la construcción según corresponda. Entonces es súper importante eso porque en el caso de que se venda antes de los 4 años, cuando tiene estas características, no va a aplicar el beneficio del 2 y del 3. ¿Ya? Entendiendo que aquí lo que está diciendo es que va a tributar. Está desordenado. Ahí está. Eh, que no va a que va a tributar el mayor valor, ya con global complementario, pero va a tener esta exención de la 8.000 UF o el impuesto único. Ya, eso de plano. Entonces, ¿qué es lo que dice después? Dice el literal número 5: sin perjuicio de lo anterior, el impuesto global complementario que corresponda conforme a los números precedentes podrá declararse y pagarse sobre la base de la renta devengada, en cuyo caso podrá aplicarse las reglas dispuestas en el literal 5 de la letra A anterior. Entonces, lo que está diciendo es que te está entregando una tributación complementaria en el caso que yo venda este departamento, por ejemplo, a los 3 años. Eso quiere decir que el mayor valor, yo puedo aplicar la tributación de la renta devengada. ¿No puedo ocupar las 8.000 UF? No. ¿Puedo ocupar el impuesto único? Tampoco. Pero sí puedo ocupar la renta devengada en el caso que no cumpla el requisito del literal cuarto, que es la antigüedad. ¿Ya? Entonces, la antigüedad es súper importante a la hora de determinar la tributación. Entonces, ¿qué es lo que dice? Porque aquí también se recoge, ¿ya? De lo que se indicó en la letra A, que es una tributación especial en base a la renta devengada. ¿Qué es lo que dice la renta devengada? Básicamente es un beneficio que le da al contribuyente para pagar sus impuestos global complementarios por la antigüedad en la que tuvo su bien, ¿ya? Entonces, entonces yo puedo pagar ese mayor valor y lo puedo prorratear hasta en 10 años, dependiendo la antigüedad que yo tuve ese bien. Entonces, en el caso que vuelvo a tomar el ejemplo de los 3 años, vendí mi departamento, me lo compré en el 2024 y lo vendí ahora, o sea, en el 2023 y lo vendí ahora en el 2025, por ejemplo. Entonces se computaron 2 años y no tengo derecho yo a la 8.000 UF ni al impuesto único por el mayor valor que yo rentabilicé. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Dividir ese mayor valor en 3, que es la cantidad de años que yo tuve la tenencia de ese bien. ¿Ya? Entonces, ahí es súper importante entender que hay otro mecanismo el cual nosotros podemos también prorratear el ingreso y no declararlo en el mismo año en que yo lo percibí por una planificación tributaria en función a los tramos de tributación del global complementario, ya entendiendo que es un impuesto progresivo. Entonces puede que ese monto que yo obtuve me cambie de tramo, me aumente la tributación y por lo tanto me es más conveniente prorratear y pagar el impuesto, ¿ya? Y pagar el impuesto por los años anteriores y prorratear la renta en los años anteriores. ¿Ya? Entonces, esto es lo que es el mecanismo de la renta devengada. ¿Ya? Es decir,
lo tuve 3 años, gané 9 millones de pesos, por lo tanto decido o esos 9 millones de pesos los declaro este año o reliquido mi impuesto a la renta sin rectificar, reliquido mi impuesto a la renta o sea, mi impuesto global complementario de esos años y sumándole estos 3 millones de pesos. Entonces, reliquido 2 años anteriores y este año yo declaro 3 millones de pesos. Entonces, así de cierta forma me puedo mantener en el tramo, ¿ya? Y puede que a lo mejor no haya tenido ningún ingreso y quede exento o quede en los tramos más bajos, ¿ya? Entonces, ese es el beneficio de la renta de vengada para el caso de la enajenación de bienes raíces. La renta 5. Ya, entonces, ¿qué es lo que dice respecto a estas cantidades? Básicamente, estas cantidades se convertirán a UTM, ya el valor de la UTM de diciembre que haya tenido la enajenación y después se van a trasladar al año en que se devengaron y se van a convertir al valor del UTM de ese año. Cosa de también tributar con la renta corregida de ese periodo, ¿ya? Entonces da una cierta justicia porque obviamente que la UTM es menor y por lo tanto el ingreso va a ser menor, ¿ya? El impuesto que resulte de la reliquidación establecida precedentemente se deberá declarar y pagar en el año tributario que corresponda al año calendario comercial en que haya tenido la enajenación. La reliquidación del impuesto rural complementario conforme a los párrafos anteriores en ningún caso implicará modificar las declaraciones de impuesto a la renta correspondientes a años comerciales que tomaron en consideración para efectos del cálculo de dicho impuesto. Entonces, básicamente uno tiene que hacer una reliquidación del impuesto global complementario de los años anteriores y cancelarlo en el año actual. ¿Ya? Y obviamente que también está la opción de en la enajenación adquiridos por sucesión de causa de muerte, ya el enajenante podrá deducir en la proporción que le corresponda como crédito contra el impuesto respectivo el impuesto sobre las asignaciones por causa de muerte de la ley 16.271, pagado sobre dichos bienes. El monto del crédito corresponderá a la suma equivalente que resulte de aplicar el valor del impuesto efectivamente pagado, la proporción que se determine entre el valor del bien respectivo que se haya considerado para el cálculo del impuesto y el valor líquido del total de las asignaciones que le hubieran correspondido al enajenante. Entonces, una regla de tres para determinar cuánto impuesto le corresponde a él y el monto del crédito a que tenga derecho el enajenante se determinará al término del ejercicio en que se efectúe la enajenación y para ello el valor del impuesto sobre las asignaciones por causa de muerte, el valor del bien y de las asignaciones líquidas que le hubieran correspondido al enajenante se reajustarán al valor del IPC. Entonces están todas esas modalidades respecto al tema de las enajenaciones y ahí es importante rescatar alguna, algunas consideraciones. Entonces, luego de que uno revisa todo el artículo 17 número 8 después de todas las letras, ya existen estos incisos finales que dice que no obstante lo dispuesto en las letras precedentes, de la A hasta la J creo que es, si la enajenación de dichos bienes se efectúa por el propietario a una sociedad de personas, o sea, el que enajena es dueño de una sociedad y se la enajena de una sociedad anónima cerrada en que participe directo o indirectamente, o se la enajena al cónyuge, conviviente civil, parientes ascendientes o descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad, o aún relacionado en términos del artículo 17, o sea, en los términos del 17 número 8 del Código Tributario, que es básicamente la relación que puede tener una persona con otra, o a los directores, gerentes, administradores, ejecutivos principales o liquidadores, así como toda entidad controlada directamente o indirectamente por estos últimos, el mayor valor obtenido se grabará con impuestos finales en base de vengada.
Ya. Lo establecido en este inciso no aplicará a la entrega de ejercicios de opción a que se refiere a la letra I anterior. Por su parte, en los mismos casos señalados del inciso anterior, no se aplicará lo dispuesto en el literal 5 y 6 de la letra anterior, esto es, la renta no podrá considerarse devengada en más de un ejercicio y no tendrá lugar el ingreso no constitutivo de renta de las 10 UTAs. Entonces, básicamente, un castigo enajenársela a un relacionado, ya porque no va a tener ningún beneficio y se va a eliminar en base de vengada, no a renta de vengada, que es el mecanismo que entrega el servicio para yo prorratear el valor, mi mayor valor en los años en que tuve este inmueble en mi tenencia, en los años que yo fui propietario. Este en base de vengada en función que si se determina que el precio de venta fueron 150, el costo tributario fueron 50 millones, por lo tanto el mayor valor fueron 100, independientemente me lo hayan pagado o no, se gatilló el devengo porque tengo derecho y por lo tanto yo debiese tributar en el global complementario por esos 100 millones. Entonces, claramente que está bastante penalizada la enajenación a un relacionado. Eh, y eso es básicamente lo que es este beneficio. Aquí tengo más o menos un esquema de un mayor valor enajenado a un no relacionado. ¿Ya? Y en donde nosotros podemos entender que si lo enajena una persona jurídica, régimen general. Si lo enajena una persona natural, pero que ese bien raíz está asignado a su actividad comercial, régimen general. Si lo enajena una persona natural que no lo tiene asignado a su actividad comercial, pueden pasar tres cosas. ¿Ya? Siempre y cuando se cumpla la antigüedad de 1 o 4 años. ¿Ya? Y obviamente que no esté enajenado a un, no, a un relacionado. ¿Qué es lo que puede pasar si es que yo cumplo con los 10, o sea, con la antigüedad? Puedo tener el mayor valor 8.000 UF ingreso no renta, el mayor valor puedo pagarlo con renta percibida, entonces también eso es importante porque si está pactado en pagos, yo tributo en base a lo que efectivamente entró a mi patrimonio y el 10% de eso se ocupa como base imponible o sea, perdón, es el impuesto único, las cantidades que me han ido pagando de esa enajenación, ¿ya? Y por último, el mayor valor en la renta de vengada. Ya, en el caso que no pueda ocupar las otras dos, tengo esta tercera opción hasta en 10 años. Entonces tengo estos tres mecanismos los cuales yo puedo ocupar para determinar este mayor valor y hacer cumplimiento tributario. ¿Mm? Entonces, ¿qué es qué es lo que pasa cuando está relacionado? Pasa que tiene una sola alternativa, mayor valor en base de vengada. Ya tiene una sola alternativa. Entonces, obviamente que ese panorama es súper complejo y es importante también entender el alcance que tiene, ¿ya? El alcance que tiene el parentesco, el alcance que tiene la participación. Entonces hay varios mecanismos los cuales se pueden hacer también para enajenar un bien raíz y obviamente hay que planificar el impuesto a la herencia. Entonces, lo que trata esto es evitar planificaciones elusivas del impuesto a la herencia en torno a la enajenación de bienes raíces. Entonces, por eso es importante tenerlo claro, ¿ya? Y obviamente que también las recomendaciones que puedan salir por parte de usted en el caso de un contribuyente que le dice que quiere vender su inmueble. Entonces, vamos a ver un ejercicio, pero me gustaría saber si tiene alguna duda, comentarios respecto a lo que revisamos recién. Yo por acá. Hola Gonzalo, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Solo para aclarar que el tema ya de la base de vengada, por ejemplo, es lo que yo recibí completo por la venta, por la transferencia ¿a ese se le calcula el porcentaje?
El, la base de vengada, dices tú. Pero, Claro, o sea, cuando hablamos de la base de vengada es porque tú se lo enajenaste a un relacionado. claro, Ya, en el caso, claro, en el caso que tú, o sea, partamos desde la base que es el mayor valor, ¿no es cierto? Es lo que yo gané. claro. Entonces, de lo que yo gané, independientemente me lo hayan pagado hoy, yo lo tengo que declarar en este año tributario. Y lo tengo que incluir en mi renta de global complementario. Si vendí la casa, por ejemplo, vendí el bien raíz y se hizo la venta y el acuerdo quedó pactado y mis derechos por cobrar quedaron en diciembre, pero me lo pagaron efectivamente en enero, yo tengo que tributar en este año tributario, porque a base de vengada. Ya, perfecto, me quedó clarito. ¿Ya? Siempre y cuando se le haya vendido a un relacionado. Cuando es un no relacionado, básicamente puede ser eh, renta de vengada, ¿ya? Y ahí yo puedo dividir por la cantidad de años. Y ahí se activa después si es que cumplió la antigüedad, puedo yo ser base percibida. Aquí eso también es más conveniente porque, por ejemplo, si es que se vendieron, si es que ya la persona consumió básicamente las 8.000 UF o el inmueble que vendió sobrepasó esa cantidad también, entendiendo que hay casas que pueden sobrepasar ese mayor valor, ya, o bienes raíces. Lo que pase de las 8.000 UF, si es que me lo pagaron, si es que hay un plan de pago respecto a eso, va a repercutir en el año tributario en el que me hicieron el pago. ¿Ya? Entonces ahí también hay otra consideración importante. No es que, por ejemplo, el bien costaba 20.000 UFs, yo tuve de costo tributario 10.000 UFs, por lo tanto tuve una ganancia de 10.000, ¿no es cierto? Se le descuentan estas 8.000 UF y esas otras 2.000 UFs, ¿ya? No me las pagaron en ese año, me las pagaron después. Entonces, yo las tengo que reconocer en el año que efectivamente me las pagaron. Y ahí aplicar el 10% y evito la tributación de global complementario. Ya, entiendo. ¿Alguna Y otra este consulta? beneficio de las Sí, 8.000 UF es en carácter de único, ¿sí? No lo puedo usar de nuevo para otra transferencia de otro bien raíz, ¿verdad? sí, sí, sí. Este aquí es súper importante. En el literal número 2 dice que independiente del número de enajenaciones realizadas o del número de bienes raíces de propiedad del contribuyente. ¿Ya? Entonces, o sea, no era como antes que tenía ciertas limitancias. Ahora tú, por ejemplo, tú puedes tener 4 inmuebles, 5 inmuebles y tú los vendes y si de eso tú tienes un mayor valor menor a las 8.000 UF, no vas a tener problema. ¿Ya? Eso con la cantidad. Entonces puedes vender todo el número puede ser el número de enajenaciones que tú quieras, mientras no consumas tu saldo, que esto es un saldo único por RUT. Eso sí hay que aclarar, es un saldo único por RUT, el de las 8.000 UF. Ya, clarito, muchas gracias. De nada, gracias por preguntar. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna duda? ¿Algún caso respecto a algún contribuyente que tengan? ¿No? Perfecto. Es persona natural con giro y quiere hacer la enajenación. Ahí, si podía como explicarlo de nuevo, por favor. Sí, sí, en el caso, es que pueden darse varios escenarios. Puede darse el escenario que sea una persona natural, que tenga giro comercial, pero o sea, partamos de la base que sea un empresario individual, que tenga giro comercial,
pero que este bien raíz no esté asignado a su empresa individual. Ahí aplica el artículo 17 número 8 y por lo tanto yo tendría que tener puedo tener el beneficio de acceder a estas tres tributaciones que tengo acá, la parte inferior. En caso que sea un empresario individual, ¿ya? Y que su bien raíz esté asignado al capital del empresario individual, es régimen general, ¿ya? Y ahí va a tributar según las normas en las cuales esté inscrito en la primera categoría. ¿Ya? No necesariamente tiene que ser un contribuyente sin contabilidad puro. Puede que tenga contabilidad, ¿ya? O puede que esté asignado a a su ficción de empresario individual, ¿ya? O sea, perdón, puede que tenga inicio de actividades, pero que no esté asignado a su ficción de empresario individual. Entonces, también se puede dar, ¿ya? Sí, se paga en el formulario 22. Se paga en el formulario 22 la renta de vengada, perdón, la reliquidación del impuesto global complementario. Sí, don Eduardo, adelante. Sí, por lo que entiendo, entonces una persona natural que tiene una propiedad y se lo traspasa y crea una actividad económica como persona natural, como empresario individual, eh, no tendría el beneficio de los 8.000 UF, ¿no? ¿Es lo que entiendo? Claro, yo por ejemplo, ahora cuando uno hace inicio de actividad de persona natural, se despliega un módulo en donde yo tengo que asignar, ¿no es cierto?, del capital informado, tengo que asignarlo a las distintas partidas, ¿no es cierto?, activos disponibles. Si está asignado dentro de o lo compré con factura en su momento, o lo asigné a mi inicio de actividades de primera categoría, ese bien raíz no se puede acoger a este beneficio. Ok, entonces ¿Ya? igualmente lo podría aportar a valor de avalúo fiscal o al precio de compra, el que sea mayor, y no tendría costo de adquisición, o puede ser cero. Yo lo pudiese aportar, claro, idealmente, claro, o sea, uno le asigna el valor, sinceramente, Correcto, pero claro, la idea es que sea un monto razonable. porque es muy diferente si yo lo aporto a una sociedad como socio. Ahí ya empieza el tema de la valorización que haría el Servicio de Impuesto Interno en ese aporte, no así Y si fuera ahí, persona sí, natural. exactamente, y ahí estamos enfrente del escenario de una enajenación, porque está transfiriendo de dueño. Correcto. Y ahí aplicaría artículo 8 letra B de la ley del IVA, aporte el proceso de constitución. Entonces ahí podría estar afecto a IVA esa transacción, ¿ya? Que es ese aporte. Entonces, claro, hay que ser estratégico con el tema de los bienes raíces, a dónde llegan y después cómo los voy a sacar. Porque hay que recordar que tenemos la tributación de la letra B del artículo 8 que son estos, el aporte en procesos de constitución. Tenemos el retiro de especies, en el caso, pues, retiro de especies por parte de los dueños para su uso personal, artículo 8 letra D. ¿Ya? Y también se puede dar, por ejemplo, que yo puedo tener un set de bienes raíces y algunos los ocupo para explotarlos y los otros los uso. Entonces también se puede dar esa modalidad. Entonces, no hay que ser blanco o negro en este artículo, sino que aquí el punto neurálgico es la calidad que tiene el bien raíz. ¿A dónde está inserto? ¿Está inserto en mi persona natural o en mi empresario individual? ¿Ya? Entonces, claro, también estratégicamente yo pudiese sacar un bien del empresario individual y trasladárselo a la persona natural, obviamente que cumpliendo con las tributaciones correspondientes, y ese bien puede estar afecto a este beneficio. ¿Ya? Entonces, eso es importante lo que hay que apreciar a la hora de planificar este beneficio que no es menor. Ya estamos hablando que son 300 millones de pesos. ¿Ya?
¿Tiene otra consulta o quedó con la mano levantada, don Eduardo? Ah, sí, perfecto. Sí. Entonces vamos. Ahora bien, sí, hay un oficio que siempre me gusta repasarlo, ya que que es del año 2024, ya julio 2024, y es sobre la resolución 80 del 2015. ¿Ya? Y esto habla directamente, y uno de los problemas que siempre pasa con el tema de las mejoras. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice que aquí, de acuerdo a la presentación, una persona natural adquirió en el 2015 un sitio eriazo, sobre el cual construyó una casa, que utiliza como vivienda principal, ¿ya? Recibiéndose dichas obras mediante certificado de recepción definitiva en junio del 2020. Entonces, ahí terminó de legalizar su casa, ¿ya? Espera un poquitito, por favor. Perdón, disculpen. Y, eh, y el 2020 terminó de formalizar en el Departamento de Obras este inmueble. Agrega que en diciembre del 2020 presentó una petición administrativa, la 2118, sobre solicitudes de catastro físico, modificación del destino del bien raíz, acompañando diversos documentos que acreditarían la existencia de las obras, la cual fue acogida, modificando el servicio puesto interno el destino del inmueble de sitio eriazo a habitacional y tasando las construcciones. ¿Ya? O sea, ahí, de cierta manera, está regularizando este inmueble. Con todo, atendida su posible venta, posteriormente tomó conocimiento de la Resolución 80 del 2015 que regula la forma en que los contribuyentes deben informar al Servicio Puesto Interno las mejoras, con objeto de ser consideradas como costo de venta. ¿Ya? Entonces ahí es importante porque ahí nos vamos a lo que dice ya en la letra B del número 8. Luego, tras señalar que la persona no utilizó la forma establecida en este servicio, solicita confirmar en definitiva que las mejoras introducidas al inmueble se puedan informar mediante otros mecanismos alternativos. ¿Ya? Y aquí nombra dos formularios. Al respecto se informa que, de acuerdo al numeral 1 de la letra B del número 8 del artículo 17, que fue lo que recién leímos, tratándose de la enajenación de bienes raíces situados en Chile, efectuada por personas naturales, el costo tributario estará conformado por el valor de adquisición más los desembolsos incurridos en las mejoras que haya aumentado su valor reajustado al IPC. Agrega la disposición en comento que las referidas mejoras deben haber sido efectuadas por el enajenante o un tercero, pero que estén en propiedad del enajenante, declaradas en la oportunidad, y aquí es súper importante ese concepto, que corresponde al tercer vicio, en la forma que establezca mediante resolución 80 del 2015, para ser incorporada la determinación del avalúo fiscal, ¿ya? Y pagar el impuesto territorial básicamente. Luego, este servicio, a través de la resolución 80 del 2015, resolvió que los contribuyentes deberían informar por medio del formulario 2963, denominada Declaración Jurada para las Mejoras de bienes raíces, Ley 20.780, que es la primera reforma que eliminó el FUT en ese tiempo. Y en su caso, el formulario 2963.1, ¿ya? Que es en el caso que sea en comunidad, ¿ya? Los desembolsos debidamente acreditados incurrieron las mejoras. La misma resolución dispuso los plazos para presentar la referida declaración jurada y los efectos por el retardo de su presentación. De esta forma, la manera de informar las mejoras realizadas es presentando el formulario 2963 o el 2963.1, según corresponda, acompañando toda documentación que permita acreditar fehacientemente los desembolsos que hayan aumentado el valor del inmueble. En el presente caso se dio cumplimiento con el deber de informar, aun cuando se haya utilizado un formulario diverso al que indica la resolución 2015,
y la referida información fue puesta en conocimiento del servicio dentro del plazo establecido en la resolución citada. Esto atendido que tales mejoras habrían sido incorporadas en la determinación del avalúo fiscal, ¿ya? Con anterioridad a la enajenación del bien raíz. Cuestión que en todo caso deberá acreditar las respectivas instancias de fiscalización. Ya, de haberse presentado fuera de plazo, resultarán aplicables las consecuencias de la misma resolución. Esto es, que las mejoras en cuestión no sean consideradas parte del valor de adquisición del activo, aun cuando sean incorporadas en la determinación del avalúo fiscal. ¿Cuánto se tiene que hacer? Hasta el 31 de diciembre del año en que se hizo efectivamente la mejora. Eso es que básicamente lo que está pidiendo. Entonces, claro, aquí de cierta forma hubo una consideración, pero claramente ahora nosotros sabemos que esta resolución ya tiene 10 años y por lo tanto nosotros sabemos que tenemos que presentar el 2963 en el año comercial, en donde se hizo la mejora. Y que idealmente o que obligatoriamente esté informada y esté pagando el impuesto territorial en el caso que corresponda antes de la enajenación. Entonces, por eso es importante leer este oficio que aclara algunas cosas y que nos entrega eso que es básicamente un punto importante sobre el tema de las construcciones. Tiene que estar regularizada y además tiene que estar regularizada en el servicio impuesto interno en el departamento de evaluaciones. Ya. Sí, adelante, señora Janet. La mejora era que él construyó una casa, ¿no es cierto? Es todo lo que él gastó en la casa, es lo que estaba diciendo él que era su mayor valor al terreno que él tenía. Su mejora, exactamente. Sí, su mejora. Claro, claro, porque aquí hay que considerar que hay tres conceptos importantes. Precio de venta, costo de adquisición y mejoras. Esos son los tres conceptos que nosotros tenemos que manejar dentro de este universo del mayor valor y que claramente el costo de adquisición nadie nos lo va a quitar porque es lo que nos costó adquirir ese bien raíz, pero las mejoras son las que están con un requisito adicional, ¿ya? Y es que básicamente estén informadas para el impuesto, para determinar un correcto impuesto territorial, antes de la fecha de enajenación y como indica la circular 80 del 2015 antes que termine el año comercial. Entonces, si yo construí la mejora en diciembre, tengo que hacerla antes del 31 de diciembre. Pero si yo la construí en enero, tengo hasta el 31 de diciembre para poder informar esa mejora y se procese también mi nuevo valor. Mi Aquí nuevo- excluido el valor del terreno. Bueno, no hablaba del terreno en todo caso, hablaba de la construcción. Claro, exactamente, porque al final lo que busca la ley es que uno pague el impuesto territorial que corresponda. ¿Ya? Eso es básicamente. Eh, Entonces, eso es lo que busca la ley, que esté regularizada esa mejora, que no sea que yo la informé solamente para efectos de erosionar mi mayor valor, sino que ese beneficio de yo poder reconocer la mejora como parte del costo, también yo haya tributado por eso, ¿ya? Entonces, también eso es importante a la hora cuando ustedes planifiquen las enajenaciones de bienes raíces, no es solamente planificar a quién se le va a enajenar la antigüedad del bien raíz que tiene el propietario, que el bien raíz no esté asignado a su contabilidad, ¿ya? Sino que también hay informado a la mejora en el caso de tenerla. Se van desprendiendo varios puntos que uno debe considerar a la hora de la asesoría en el mayor valor de bienes raíces. Entonces,
Entonces acá está un ejercicio del mayor valor, ¿no es cierto? En donde nosotros decimos que la fecha de compra fue el 1 de octubre del 2010, la fecha de enajenación fue el 30 de noviembre del 2023, precio de adquisición 87 millones, precio de venta 350 millones. Valor UEFA el 31 de diciembre del 2023, que fue la fecha de cierre de la enajenación, 37.754. Ingreso tributario en el AT 2024, 28 millones de pesos tiene como base de global complementario. Factor de IPC acumulado, 71%, que es el valor que es el que entrega el INE. Ya no se realizaron mejoras al inmueble. Entonces, año de antigüedad, 13. Ya no se enajenó un relacionado. Por lo tanto, ya está cumpliendo varios requisitos. Mayor valor, que es el valor del precio del bien, ¿no es cierto? El precio de venta menos el costo corregido. Ya da un mayor valor de 200 millones de pesos. El saldo inicial de la 8.000 UF, 302 millones, que básicamente sería la 8.000 UF por la UF al término del año de la enajenación. 300 millones de pesos. ¿Ya? Saldo final de la 8.000 UF. ¿Por qué? Porque al mayor valor se le aplicaron las 8.000 UF. Y por lo tanto, los 200 millones de pesos que ganó esta persona con la venta del inmueble ya quedaron cubiertas dentro de la 8.000 UF. Pero obviamente que cumpliendo los requisitos. No estar asignado a su contabilidad, haberlo enajenado a un no relacionado y que tenga la antigüedad mínimo de 1 año o 4 años en el caso de subdivisión o departamento. Y queda un saldo de 100 millones de pesos, el cual se vuelve a convertir en UF. Y le queda un saldo de 2.677, las cuales la puede ocupar para otras enajenaciones que haga de bienes raíces. ¿Quedó alguna duda respecto a este cálculo? Claro, Sí, no entiendo por qué. Disculpe, Sí, perdón, sí, ¿ese saldo tiene algún vencimiento, algún tiempo para utilizarlo? no, es único. Ok, Es gracias. único. A menos que modifiquen el artículo 17, letra B, número 8. O sea, el artículo 17, número 8, letra B, perdón. Ok, Y pero eliminen mientras, estos 8.000 UF. ya, Pero hasta el entiendo. momento es único, es un saldo de ingreso no renta que está asignado por RUT y que no Gracias. tiene fecha de expiración. ¿Ya? Y Pero, que yo puedo ocupar esas 8.000 UFs vendiendo 5 departamentos ese mismo año como uno solo. ¿Ya? eh, ¿Alguien más preguntó? yo, aquí se entiende que el saldo inicial de las 8.000 UF es porque hizo alguna otra enajenación anterior, ¿o no? Por decirlo así, pero claro, aquí por ejemplo, ¿Por qué lo hizo 2 veces? claro, saldo inicial de las 8.000 UF. Claro, ahí partió el año y partió con sus 8.000 UF. Nunca la había ocupado. Nunca ocupó sus 8.000 UF. Estaban ahí, ¿ya? Pero claro, puede venir con saldo, por ejemplo, al próximo año. ¿Qué es lo que va a pasar al próximo año? Esto es 2024. Vamos a tomar la UF y vamos a decir saldo inicial 8.000 UF, pero es básicamente letra 2, el número 2 de la letra B, del número 8 del artículo 17 libro. Ese es el saldo básicamente. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser?
va a ser multiplicando mi factor con el que cerré el año y reajustándolo por la UEF del término del 2000, de la T 2024. Entonces ahí, claro, ahí yo tuve un reajuste de 101 millones que me quedó de saldo el año 2023. Mi apertura de la T 2025 es de 102 millones. ¿Por qué? Por la fluctuación de la UEF de un año a otro. Entonces, por eso es importante convertirlo en UEF para luego reajustarlo con la UEF final de año de la T, de la T siguiente. ¿Se entendió esa parte o lo expliqué mal? Señora Janet, ¿bien? Después voy a revisar el ejercicio porque es que no entiendo por qué son 302 y después 100.000. Ah, ya, sí. Claro, porque por ejemplo, yo parto con esto, eh, Ah, a los 200, como que le restara a los 200 los 302.000, algo así. ¿Eso? ¿O no? ahí está, ahí está. Cero. Entonces, del saldo inicial de las 8.000 UF, que son estos 302 millones, ¿no es cierto? Cinco, siete, 60. Yo le resté los 202 millones, que es mi mayor valor, Es eso, ¿no? ¿ya? Sí, Y sí, me sí. dan estos 100 millones con los que yo cierro, que ese es mi saldo con el que yo cerré. Luego de yo haber restado de mi saldo de 8.000 UF, que Ya. estaba sin ninguna imputación, le Ya. resté mi mayor valor. Sí, ya entendí. ¿Sí? Ahí está. Y ahí me da mi resultado en, Exacto. en, Ujú. en, en pesos, básicamente. Mm, Mi saldo. ya. Saldo final 8.000 UF. ¿Ya? O saldo ingreso no renta. Quizá a lo mejor estoy ocupando mal el concepto, pero eh, Porque estamos hablando de la 8.000 sí, eso. ya, saldo ingreso no renta, 8.000 UF. ¿Ya? Ahí está. ¿Cierto? Gracias. No, de nada. Y claro, lo que indica acá Marisol es que, claro, se ocupa desde el 2014, desde el 1 de enero del 2014, parte de lo que es los beneficios que se configuraron en esa ley, ¿ya? No obstante, ya importante entender que esta tributación es la que corresponde para ese tipo de enajenaciones. Ahora bien, en el caso que sea del año 2004 hacia atrás, implica que el mayor valor sea ingreso no renta. ¿Ya? Es ahí hay un punto importante a considerar. Ahora bien, este otro ejercicio, ya que habla sobre también una enajenación de bienes raíces. Sí, 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 sí. No, pero entendí que era el 2004. Sí, adelante. Y no se considera que sea primero o segundo de FL2, eso no tiene implicancia. Claro, lo que pasa es que los que están afectos a DFL2 tienen sus propias normas de exención. Entonces aquí coincidamos en que son los departamentos que no están cubiertos
con el DFL2. No están cubiertos por el manto del DFL2, ya que esa es una norma que les da beneficio, que los arriendos, ya que la venta no esté grabada, pero esto es en el caso de que no sean DFL2 o que no estén cubiertos por el manto de DFL2. Ya, así que muy buena pregunta. O sea, eso quiere decir que del tercer inmueble. Ahora bien, en este mismo caso, ya en este mismo caso, ahora sí son 500 millones de pesos, ya, y tiene ingresos tributarios los últimos 3 años, no se realizaron mejoras. Entonces aquí también llegamos al mayor valor, ya que básicamente es su costo de adquisición corregido desde la fecha de adquisición hasta la de enajenación, ya, y eso me da un mayor valor, ¿cierto? Ahí me dio un mayor valor. Entonces, de mi saldo me quedaron 48 millones por sobre las 8.000 UF. Entonces, ahí yo tengo dos caminos. O pagar el 10%, que son básicamente 4 millones de pesos, y por lo tanto, y también entendiendo que si de esos 48 millones, si este mayor valor, perdón, si del mayor valor de los 350 me los fueron pagando parciales, yo voy reconociendo en la medida que el mayor valor me lo esté percibido. Si el mayor valor está percibido, ya lo que es por sobre las 8.000 UF, yo lo debiese tributar con el 10%, ya, pero en el año tributario en que yo lo percibo. Si me lo pagaron todo en ese mismo momento, claramente que ese año tributario yo decido pagar estos 4 millones 8 y me olvido de estos 48 millones, meterlo al global complementario y juntarlo con mis demás rentas. ¿Ya? Eh, y hay una pregunta. Claro, idealmente sí. Idealmente sí, idealmente sí, debe estar escriturado. Ya, debe estar escriturado. No obstante, o sea, es que en la misma escritura también pactan, porque es el acto solemne de la transacción. Ahí Amalia, no sé si nos puede aportar ahí con algún comentario respecto a lo que indica Marisol. Perfecto. Está justo respondiendo la pregunta de antes acerca de las 8.000 UF, que son a partir del 2004, 1 de enero de 2004. Y la pregunta en razón de la escrituración del contrato de compraventa, efectivamente tiene que estar escriturado y por escritura pública. Y ahí el pago debería estar escriturado. Lo que se estila es que se dejan instrucciones en notaría, mediante las cuales se establece mediante valevista o, por ejemplo, cheques, que la persona que lleve el comprobante digamos, la inscripción del conservador de bienes raíces a nombre del comprador. Entonces el notario le entrega el vale vista asociado y ahí se entiende recién realizado el pago. Así se estila, digamos, con instrucciones notariales. Esa era la consulta, ¿cierto? Sí, sí, Perfecto. sí, creo yo que esa era la consulta, porque básicamente estábamos revisando lo que es la renta percibida, que ese concepto nos puede dar un chance de trasladar la tributación ya a otro año. ¿Ya? Entonces también eso es importante, porque puede que a lo mejor el impuesto lo tenga que pagar, pero no lo pago hoy día, lo pago mañana. Entonces también es importante ese punto. Así que sí, debe quedar escriturado. Muchas gracias, Amalia. Vale. Entonces, pero aquí estamos en el caso que a la persona le pagaron los 350 millones. Ya, se ganaron, o sea, básicamente él recibió 500 millones. Eso le pagaron a él. Le pagaron 500 millones. Pero tributariamente, él ganó 350,
porque hay que recordar que es el mayor valor se determina con el precio de venta menos el valor de compra reajustado. Y eso dio los 350 millones. Entonces, de esos 350 millones, como él tuvo una antigüedad de 13 años, no lo tiene asignado a su ficción de empresario individual, ni tampoco se la vendió a un enajenado, él tiene 8.000 UFs. Le imputaron estas 8.000 UF y le quedó un saldo de 48 millones de pesos. Entonces ahí él tiene la opción de que ese saldo pagar el 10% como impuesto único y olvidarse de esa renta. Y ahí cumplió. O sea, por lo tanto, se ganó 43 millones, 44 millones. O sea, tuvo afecto ahí 44 millones. Lo demás, perdón, 340 millones. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta base imponible? Ya está la opción de yo poder hacer esta base, esta renta de vengada. ¿Qué es lo que dice esta renta de vengada? Es que yo debiese tomar ya mis bases imponibles de vengada de los distintos periodos y sumarle la cantidad de años en que yo elija hasta un tope de 10. Entonces, no necesariamente puedo ocupar 10, sino que puedo ocupar 3, puedo ocupar 5, porque yo tengo un tope hasta de 10. Pero la renta de vengada yo la voy a ocupar en 3 años. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Que la renta de vengada son 16 millones de pesos. Esos 16 millones de pesos se fueron sumando a los distintos años tributarios, ¿no es cierto?, que están acá, a los distintos ingresos, y dieron un ingreso reliquidado. Y se calculó en base a la tabla de global complementario de impuestos finales, ¿no es cierto?, de cada año. Ya, esto están según las tablas de cada año. Ese según el tramo del 30%, este según el tramo del 23% y este según el tramo de la tabla de ese año de 2024, ya que es la tabla que está acá. El impuesto primitivo, la reliquidación. Entonces, después, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que dividir por la UTM del año 2023, ¿no es cierto? Y da el factor. Y luego yo tengo que decir, ok, el del año 2020, el del año comercial 2023 lo declaro ese año, por lo tanto queda igual. Son, hay que pagar ahí la diferencia, que serían 2.500.000. No se tiene que reliquear nada porque es el año en curso. Pero el año anterior, yo tomo la UTM del año 2022, ¿no es cierto?, con la que cerré y reajusto. Y por lo tanto, en el año 2000, en el año comercial 2023, yo debiese pagar 3.600.000, pero en el año comercial 2021, yo debiese pagar 3.400.000. ¿Ya? Y así yo voy también convirtiendo mi impuesto reliquidado a la UTM del año en donde yo prorrateé esta renta, ya hacia atrás. Entonces, a la larga, hay que entender que los impuestos global complementarios dieron 6.800.000. Y por lo tanto, ahí es donde uno compara qué es lo que es más conveniente. Aquí hay un ejemplo donde yo hice renta de vengada, lo dividí en 3 años y calculé el costo de los impuestos. ¿Ya?
Entonces yo digo, esta es mi diferencia de reliquidación. Entonces, claramente que entre reliquidar y pagar el impuesto único, me conviene reliquidar. Me conviene reliquidar. ¿Ya? Honestamente me conviene reliquidar mis impuestos. ¿Ya? Por las diferencias, porque yo ya había pagado impuestos primitivos en los años, en este caso no porque se está calculando, pero ya estaba determinado de cierta forma, yo lo agregué. Entonces ahí tenemos un ejemplo en donde me dicen, ok, tengo un mayor valor que ya consumió las 8.000 UF, ¿cuál alternativa tomo? ¿Pagar el impuesto único o reliquidar? Entonces, en este caso, en donde yo tomé que esta renta la partí por 3 siendo que tenía derecho a partirla por 10, o sea, esta renta perfectamente yo la podía haber partido, haber sumado 4.800.000 y haber tomado el de la T 2024 a la T 2014 y haber liquidado todos esos impuestos, haber liquidado todo el impuesto escolar complementario de esos 9 años y pagarlos en el año 10 que es el año en curso que yo estoy declarando. Y que puede ser conveniente dependiendo de los complementarios de cada año, porque puede que a lo mejor una persona tenga globales complementarios estáticos y que estén sobre el 30%, por lo tanto cualquier renta va a tributar con el 35% y quizás salga mucho mejor pagar el 10%. Por lo tanto, siempre es importante ver la antigüedad y desde la antigüedad plantear los globales complementarios hacia atrás y hacer este ejercicio. Tomar las bases imponibles, tomar los impuestos que se pagaron, los impuestos primitivos, ya, y luego comparar con la base imponible con la renta de vengada, calcular el impuesto final, sacar la diferencia, ya, convertirla en factor de UTM y después llevarla al UTM del año y ahí, y esa diferencia es la que yo tengo que ver si se me afectó. Por ejemplo, en este caso esa. Pero en este caso, la reliquidación efectiva, entonces si se fijan, eso es lo que yo tenía que haber reliquidado en esos impuestos de ese momento por haber llevado la renta al reajuste de la UTM, deflectar los montos hacia o reajustarlo a la fecha de la UTM de los años anteriores. Ya, esto es como lo más complejo que tiene este numeral, sinceramente, pero es esto. Es decir, ok, ¿qué me conviene más? ¿Impuesto único o reliquidar? Y lo que me salga mejor entre simplicidad, entre costo, es la alternativa que se tiene que tomar. Porque si me voy a ahorrar quizá 1.000.000 de pesos entre pagar el 10% y reliquidar, pero la mano de obra profesional de reliquidar me sale 1.500.000, creo yo que no hay donde perderse. Si este trabajo me sale 1.500.000, entonces a la larga yo estaría diciendo esto más 1.500.000 y diría que... Entonces ahí el contribuyente va a decir, bueno, ok, me ahorro 2.000.000 de pesos, me sigue conviniendo, pero si ve que a lo mejor se va a ahorrar 500.000 pesos, de plano quizás sea mejor pagar eso y que sea todo más simple.
Ya, este ejercicio se los dejo para su revisión, para que lo ocupen, para que lo tengan como plantilla. Ya, este genera automáticamente los cálculos hacia atrás de los distintos años tributarios en el caso de que ustedes ocupen hasta 10. Tienen que solamente ir colocando la UTM. Ya, eso. ¿Tienen alguna duda respecto al ejercicio? Ya, la base imponible. Ah, perfecto, sí. Esta base imponible es la suma de sus ingresos del año más la renta de vengada. Que es básicamente la renta de vengada y sus ingresos del año que están acá. Que esto llámese que lo obtuvo por sueldos, honorarios, dividendos, rentas de capitales mobiliarios, rentas por explotación de bienes raíces, rentas presuntas, etcétera, etcétera. Pero esas son sus rentas de capital complementario que tuvo. Entonces, nosotros tenemos que reliquidar sumando esta renta de vengada que nosotros decidimos dividirla en tres. Usted la puede dividir hasta en 10 en el caso que tenga esta cantidad de años. Pero si la tiene, por ejemplo, hace 5 años, la puede prorratear en 5. ¿Ya? Y ese prorrateo de 5 se tiene que sumar a los ingresos de los años anteriores y ahí empezar el cálculo de decir, ¿cuánto impuesto global complementario tengo que pagar con esta reliquidación de global complementario? ¿Ya? ¿Cuánto pagué? Y ahí tengo que yo llevar el efecto de la reliquidación y ese efecto de reliquidación, ¿no es cierto?, que está acá, lo tengo que convertir, ¿no es cierto? Lo tengo que convertir en UTM. Ahí está. Lo tengo que convertir en UTM con la UTM del año de la enajenación. Yo lo enajené en el 2023. Ocupo la de diciembre del 2023, ¿no es cierto? Y después convierto y digo, ok, ocupo la del 31 de diciembre del 2021. Perdón, al 31 de diciembre del 2022, perdón. 31 de diciembre del 2021. Y así. Y esta es la del 31 de diciembre del 2023. Y ahí yo voy convirtiendo y determino la diferencia de lo que pagué versus lo que tenía que pagar. Y esto es lo que yo reliquido en mi formulario 22. ¿Ya? Esto es lo que yo reliquido en mi formulario 22. ¿Alguna otra consulta, algún comentario, algún caso que les toque que tengan sobre la generación de bienes raíces? No, de nada, gracias por preguntar. Gracias por preguntar, sí, pero como les digo, es como lo más complejo que tiene esto es la renta de vengada, lo demás son los requisitos. Entonces, les quiero pedir, por favor, 2 minutos para comenzar con la parte de los créditos y exenciones, ¿ya?